Buenas tardes. Buenas tardes. Se había sugerido un problema la vez pasada. Entonces, bien. De un cuerpo. Entonces, supongamos que este es de masa mayúscula. Este es de masa minúscula. Entonces, ¿en qué consistía? Este cuerpo está sobre una cuña que puede resbalar sin fricción. La cuña desplaza sin fricción sobre esta superficie horizontal y este cuerpo puede, o sea, se mueve a lo largo de la cuña sin rozamiento también. Entonces, la pregunta, aceleración de la cuña. No sé si alguien lo pensó.
Es otro problema de ligaduras. Son muchos problemas, tal vez la mayoría que vemos tienen ligaduras. O sea, que el movimiento de los cuerpos está limitado por algo. En este caso es el cuerpo que desciende que está limitado o sea, está obligado a moverse por esta superficie. Y la cuña a su vez está obligada a moverse horizontalmente. Entonces, es un problema típico. Bueno, entonces nadie dice nada. Como siempre, las fuerzas. El peso. Bien. Entonces, sobre el otro cuerpo, aquí fíjense que no hay rozamiento. El otro cuerpo, entonces tiene... esto no es nada. Este cuerpo tiene su peso, más por gravedad. La normal, muy fea. Entonces, normal 1. ¿Qué otra fuerza? Esta, creo que escribe 1, pero esto es 2. ¿Qué otra fuerza actúa sobre este? Bueno, escuché un coro. Es la fuerza N2. O sea, es la sensación del cuerpo que tiene encima. Entonces, fíjense que no hay nada más, no hay rozamiento. Entonces, esas son las fuerzas, de tal manera que A1 tiene su propia aceleración, va a ser igual a N2 más mg. Bien, el otro cuerpo, bueno, perdón que aquí hay incongruencia, entonces eso debe ser 2, y este va a ser 1, y esto va a ser igual a N1 más N2 como vectores, más masa mayúsculo por gravedad. Bueno, ahí tenemos ya, según la ley de Newton, ya saben que aquí entra Newton con sus leyes, cuando establecemos las fuerzas, cuando escribimos esta ecuación. De ahí para adelante es solución a conveniencia. Bien, entonces, si ustedes vieran este cuerpo descender, entonces verían que como no hay rozamiento, al descender empuja la cuña para la derecha, mientras que el cuerpo desciende hacia la izquierda. Y podemos hablar de que este cuerpo de la derecha tiene una aceleración hacia la derecha. Pues es la que llamamos A1 en esta ecuación. Mientras que este otro cuerpo tiene una aceleración que desciende, pero todavía tenemos que mirarla a ver cómo sería. Entonces, miremos cómo hemos hecho nuestros problemas. Pues este es el problema
parecido al anterior y este cuando un cuerpo se mueve con respecto a otro. Entonces, la cuña limita el movimiento de este y se ve obligado a moverse. Entonces, nos interesa la aceleración de este cuerpo con respecto a la cuña. Entonces, esa aceleración, llamémosla aceleración relativa. Y es con respecto a la cuña. Entonces, esa ya la tenemos definida, es a lo largo de la cuña. Y a su vez ese cuerpo se mueve con la cuña. Entonces, este A1 que tengo acá a la derecha, yo lo puedo colocar por acá. Entonces, fíjense que si yo sumo estos dos vectores, entonces aquí voy a tener, a ver, quedó muy vertical, lo más o menos dibujo aquí. Aquí voy a tener una aceleración 2. O sea, el resultado de la aceleración relativa con respecto a la superficie y que la cuña al mismo tiempo que resbala el cuerpo por la superficie, la cuña también se desplaza. Entonces la suma de esas dos aceleraciones me da la aceleración 2. O sea, en esta dirección vería un observador externo que este cuerpo desciende. Entonces, esta sería la combinación de aceleraciones. O sea, quiere decir que A2 es igual a la suma vectorial de A1 más aceleración relativa. Entonces, eso es lo que hemos analizado. Entonces, ahora escribamos la ecuación. Las ecuaciones. Entonces, establecemos una de coordenadas. Esto ya es mi solución. La ley de Newton no habla de esto, que esta es el sistema de coordenadas. Me parece que esta es conveniente, simplemente. Y entonces en ese sistema de ecuaciones voy a escribir lo que tengo acá. Entonces, el cuerpo que está en el plano inclinado, entonces es de masa m. Y entonces él experimenta una aceleración 1. Esto es en sentido X, aceleración 1. Y si yo me fijo acá, por aquí tengo el ángulo alfa. Y entonces en ese sistema de coordenadas, ahí la aceleración relativa tiene una componente. O sea, yo debo representar estas aceleraciones. Entonces por ahora estoy en X. Entonces voy a hacer A1 menos A2 o A relativa más bien, por coseno de alfa. Bien. Entonces esto es igual a menos N2. O sea, aquí vuelvo a tener el ángulo alfa. Por seno de alfa. Fíjense que aquí yo consideré las aceleraciones que tienen que ver con el cuerpo M. Si alguien se pregunta entonces por qué no representé a 2, no, porque
tiene que ver con el cuerpo 2. Entonces, o sea, aquí pude haber establecido un paso, haber colocado MA2 acá en esta posición. Y entonces yo A2 lo descompongo en las componentes de estos dos en sentido horizontal. Entonces por eso aquí aparece A1 y aparece AR coseno de alfa. Entonces, por eso aquí no mencioné A2. Bien, entonces, ahora, en sentido vertical, entonces tengo que es masa por A relativa de 2 del cuerpo 2 multiplicado por seno. El cuerpo 2 es masa pequeña, entonces va a ser seno alfa. O sea, A1 no tiene componente horizontal, entonces por eso, perdón, A1 es solo horizontal, no tiene componente vertical, por eso que no va a aparecer, mientras que AR sí tiene una componente vertical. Entonces aquí está el ángulo. Entonces esto va a ser igual a N2, la componente de la normal, por coseno de alfa, y menos masa por gravedad. Entonces, estas dos son las ecuaciones para M. O sea, el cuerpo que está arriba. Entonces, las aceleraciones en sus dos componentes A1 y AR, o sea, A2. Ahora, la cuña. Entonces, escribimos su ecuación y en sentido horizontal va a ser M por A1 igual a quien lo hace mover, por el cuerpo que está arriba y lo empuja con N2. Entonces multiplicado por seno de alfa. Fíjense que yo ya considero acá de que las N2 y N1 prima, o sea, N2 y N2 prima mejor. Entonces N2 es igual a N1 prima en magnitud. Bien, entonces ya tengo aquí las ecuaciones. Pues de esta no escribí la vertical, o sea, como esta cuña no tiene movimiento vertical, por eso no escribí esa ecuación, aunque sí se puede escribir, y entonces sería hacia arriba N1 menos masa por gravedad y por la componente de N2, o sea, N por coseno, N2 por coseno de alfa. Pero como no lo vamos a usar, bien. Entonces, ahora viene álgebra. Ya tenemos las componentes en cada uno de los ejes. Viene la parte algebraica. Y entonces la parte algebraica de la ecuación 2, despejo la aceleración relativa. Entonces ahí fácil se ve que es igual a masa por gravedad menos N2 coseno de alfa. Y entonces aquí va a ser M coseno de alfa. Bueno, entonces esta aceleración relativa, ahora coloquémosla en la ecuación primera. Entonces vamos a tener que va a ser M A1 menos M por gravedad menos N2 por coseno de alfa sobre M seno de alfa. Y entonces aquí igual a N2 seno de alfa. Bueno, entonces esto, de aquí vamos a encontrar N2.
Entonces, después de que tenga N2, si lo coloco en la tercera ecuación voy a tener A1, que es la aceleración que me pidieron, la aceleración de la cuña. Entonces, entre esas dos ecuaciones primeras estoy encontrando N2. Entonces, esa es la estrategia. Y entonces, aquí voy a tener M. Pasó. Entonces, aquí voy a tener M A1 seno de alfa. Pero perdón, aquí me faltaría un M. M A1 seno de alfa menos masa por gravedad coseno de alfa más N2 coseno al cuadrado de alfa. Estoy haciendo álgebra. Entonces aquí va a ser N2. Entonces va a ser N2 seno al cuadrado de alfa. Bien. Aquí está. Fíjense que aquí hay un menos y no sé por qué me paso por acá. Entonces aquí hay un menos y aquí está un menos. Bueno, entonces esto se puede reducir a M a 1 seno de alfa menos gravedad por coseno de alfa. Entonces esto es igual a menos N2. Ya habiéndolo pasado a la derecha, entonces coseno. Coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Bueno, entonces fíjense que aquí ya puedo despejar N2. Ya tengo lo que quería. Entonces N2 va a ser igual a masa por gravedad por coseno de alfa menos A1 seno de alfa. Y tenemos N2. Bueno, entonces ahora sí busquemos la aceleración 1. Entonces, de la tercera ecuación, MA1 va a ser igual a M por gravedad por coseno de alfa menos A1 seno de alfa. Y por seno de alfa. Bien. Entonces va a ser MA1 igual MG seno de alfa. Coseno de alfa menos MA1 seno cuadrado de alfa. Bien, de aquí ya podemos despejar a 1. Y ya tenemos lo que queríamos, la aceleración 1. Entonces la aceleración 1 va a ser igual a masa por gravedad por seno de alfa por coseno de alfa. Ay, ¿qué pasó? Por coseno de alfa sobre m más m seno cuadrado alfa. Bueno, y esta es la aceleración que me pidieron. O sea, la pregunta era con qué aceleración se mueve la cuña.
Bien. ¿Qué hay aquí de gran novedad? O sea, el problema sale si yo ubico bien las aceleraciones. O sea, acá el papel de cada una, la aceleración de la cuña, la aceleración relativa, y de ahí surge la dirección de la aceleración 2. Bueno, sin embargo, el problema se podría mirar como otra vez con que este que acabamos de ver es un sistema inercial de referencia. Pero como hemos visto, creo que uno o dos problemas se puede mirar con sistema no inercial de referencia. Entonces, necesito un poquito más de cuidado, pero es que simplifica los problemas, por eso quiero mencionarlo. Entonces, otra vez coloco acá estos dos cuerpos. Y entonces ubico otra vez las fuerzas, entonces este va a ser N2. El peso, masa por gravedad. Para este voy a tener N1, como antes, y aquí M por gravedad. Y entonces tendré que aquí dibujar N2, que es la reacción. Y entonces aquí es donde viene la novedad. Recuerdan, otra vez usamos la misma idea, siempre considérenla, que si yo tengo un vagón y tengo una persona aquí dentro y el vagón se mueve hacia la derecha, entonces la persona trata de caerse como si alguien le empujara. Entonces yo esa vez les hablé de una fuerza ficticia. Aquí también entonces podemos hablar de una fuerza ficticia. Si, si se mueve la cuña hacia la derecha, o sea, porque esta al bajar la acelera. Entonces, aquí hablo de la fuerza ficticia. Fuerza ficticia. Em, entonces, sobre el cuerpo, bueno, llamémosla 1. Y esta como está montada en la cuña que se está acelerando, entonces ella también experimenta una fuerza ficticia que vamos a llamar 2. Entonces aquí otra vez tenemos una cuña de ángulo alfa. Bueno, consideremos ahora el sistema de coordenadas. Aquí, aquí consideraremos un sistema de coordenadas, bueno, a conveniencia. La ventaja aquí es que yo, este problema, después de que haya establecido las fuerzas ficticias, lo considero como si fuera un problema común. O sea, cuando la cuña está fija y un cuerpo resbala, entonces buscamos, por ejemplo, la aceleración. Entonces, puedo tener un sistema de coordenadas igual que estos problemas. Puedo tener un sistema de problemas pues, de coordenadas para este y otro sistema de coordenadas para el otro. O sea, no hay problema. Bueno, entonces, escribo las fuerzas ficticias. ¿Cuáles son?
Entonces, para que quede de una vez claro. Entonces, la fuerza ficticia 1, dije que era para la cuña, entonces debe ser igual a m mayúscula por la aceleración relativa. ¿Cuál es la aceleración relativa? Que todavía no lo hemos dibujado, pero no es una fuerza, por eso le cambio acá el color. Ah. Entonces, esta es la aceleración relativa. Igual que antes. Ya la tenemos aclarada. Bueno, entonces, fíjense que la fuerza ficticia 1 es la propia masa del cuerpo por la aceleración con que se mueve la cuña. Y la fuerza ficticia 2 es igual a la masa del otro cuerpo, pero con la misma aceleración relativa. Perdón que yo estoy cometiendo un error. Borro esto último. Y vuelvo a escribir. Entonces, me faltó la suma de vectores para las aceleraciones. No. A ver. Bueno, entonces vuelvo y aquí reconsidero. La aceleración que estamos buscando es la de esta cuña. Esta la llamo A1, la misma denominación. Entonces, si yo estaba aquí como perdido, entonces va a ser F del 2 es igual a la masa de la cuña multiplicado por A1. Yo había escrito relativa, no sé por qué. Entonces, bueno, entonces va a ser A1 porque es que aquí no estoy manejando suma vectorial como la anterior. Entonces, pues precisamente esa es la ventaja, que no tengo que manejar las tres aceleraciones. Y entonces aquí va a ser M, pero entonces ahora sí, como ella se mueve montada en la cuña que se está desplazando con una aceleración 1, entonces esta va a ser su aceleración. O sea, ambos van a tener la misma aceleración. Bueno, entonces, ahora sí las ecuaciones. Las ecuaciones. Ya. Entonces, masa por aceleración relativa. Recuerden que les decía que lo vamos a manejar como el caso en que manejamos esta cuña fija. Entonces, va a ser aceleración relativa es igual a masa por gravedad, entonces por seno de alfa, hasta que siempre lo escribimos así, la componente en dirección del plano, más fuerza ficticia 2 por cosenos de alfa. Entonces fíjense que estas son horizontales. Recuerden que horizontales no, bueno, en sentido de X. En sentido de X, entonces es la aceleración que tiene el cuerpo. Aquí va a tener la componente del peso. Y aquí tengo que sacar, aquí tengo el ángulo, la componente horizontal de la fuerza ficticia.
Y entonces, en este sentido perpendicular a la superficie del plano, tendríamos que 0 es igual a N2. Como en este sentido no hay movimiento solamente a lo largo del plano, entonces va a ser N2 más fuerza ficticia 2 multiplicado por seno de alfa. Menos masa por gravedad por coseno de alfa. Fíjense que se parece mucho a un problema de estos, donde, por ejemplo, me dan este caso y este cuerpo experimenta una fuerza en esa dirección, pues que obviamente no lo va a zafar de la superficie. Entonces, y esta es la fuerza ficticia. Bien, entonces para el otro cuerpo también escribimos en sentido de este sistema de coordenadas XY, que les dije que lo tomaba aparte, entonces aquí va a ser, pero lo voy a tomar en sentido vertical. Entonces 0 en sentido vertical va a ser igual a, como no hay movimiento vertical, entonces va a ser menos n 2 por seno de alfa más fuerza ficticia 1. Entonces, este va a ser, ¿cuál escribí yo? Entonces, el ángulo está por aquí, alfa. Y entonces, escribí en horizontal. En sentido, perdón, en sentido Y, que es vertical más bien. Y entonces, en este, hay otra ecuación pues que no la vamos a usar, entonces que sería menos m a 1 en sentido X, menos, va a ser igual a menos N2, sería por seno de alfa. Ah, perdón, ¿cómo así? Que esta tiene... Bien. A ver, que reviso porque esta va a ser menos N2, entonces este es coseno de alfa. Pues mejor vuelvo a escribir todo esto acá. Entonces, aquí voy a tener N2 por seno de alfa, o sea, en esta dirección. Pero como el X lo tomé hacia atrás, es entonces en esta. Y esto va a ser igual a menos M a 1. Bien, entonces en sentido horizontal. En sentido vertical, entonces voy a tener N1 menos masa por gravedad y esta aquí va a ser positivo más N2 perdón, ah, sí, a ver. Entonces estoy N1 menos masa por gravedad, entonces aquí debo tener la componente vertical, entonces va a ser menos N2 multiplicado por cosenos de alfa. ¿Y esto qué es igual? A 0, porque el movimiento vertical no hay ninguno. Entonces, aquí tengo las ecuaciones del primero, aquí tengo las ecuaciones del segundo. Bueno, entonces,
Entonces, perdón, aquí me faltó la fuerza ficticia. Oh. O sea, no veo dónde está la fuerza ficticia. Entonces me faltó, perdón, esta fuerza ficticia. Entonces es en la ecuación. Aquí ya no me quedó espacio. Bien. Entonces, esa fuerza está hacia la derecha, entonces esto va a ser más fuerza ficticia 1. Y esto es igual a 0. Es que yo había escrito, perdón, aquí tengo un... Esta 1 no las debía haber escrito. No sé por qué escribí A1. Entonces, es que o sea, como en el caso que el vagón se está moviendo, este cuerpo adentro no sabe nada de la aceleración, sino simplemente por alguna razón experimenta una fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza ficticia? Que es la que yo tengo representada por acá. Entonces, reviso arriba que no tenga... Ya. Bueno, entonces, de esta tercera ecuación, a ver qué nos da. Entonces, esto es igual a F1 ficticia sobre seno de alfa. Y entonces, esto lo coloco en la ecuación número 2. Entonces, 0 va a ser igual a fuerza ficticia 1 sobre seno de alfa, más fuerza ficticia 2 por seno de alfa, menos masa por gravedad por coseno de alfa. Ya. Entonces aquí, bueno, reemplazo como MA1, ahora sí, por seno de alfa, más fuerza ficticia 2, que esa es MA1. Bien, MA1 por seno de alfa, menos masa por gravedad por coseno de alfa. Ahora sí. Entonces de aquí debo despejar A1, que es la que nos pedían. Entonces A1 va a ser igual a, como multiplico arriba, o sea, multiplico todos los tres términos por seno de alfa. Entonces aquí me queda que A1 es igual a entonces A1 es factor común de M más M por seno cuadrado de alfa. Igual a masa por gravedad por seno de alfa por coseno de alfa. Bueno, entonces despejo A1 y A1 va a ser igual a masa por gravedad por coseno de alfa, seno de alfa por coseno de alfa, dividido masa mayúscula más M por seno cuadrado de alfa. Bueno, entonces esta es la expresión que debe ser igual a una que había por acá.
Entonces fíjense acá que es exactamente la misma ecuación que la idea es que con fuerzas ficticias los problemas se simplifican, pero la verdad son de un poco de cuidado. Pero sí simplifican. Bueno, y por ejemplo, si me hubieran pedido en cuánto tiempo desciende el cuerpo, en cuánto tiempo desciende el cuerpo, pues ahí que tendrían que darme la longitud, ¿cierto? O también me podrían dar la altura. O sea, ¿cuál es la altura de la cuña? Y, y se asumirá pues que el cuerpo desciende ah, desde el extremo arriba. Entonces, supongamos que es h, lo que nos han dado. Entonces, ¿cómo sería que yo podría encontrar, cómo podría encontrar en cuánto tiempo desciende del extremo superior al inferior? Pues en realidad ya tenemos lo que necesitamos. Necesito cuál es la aceleración relativa. Entonces, es como si yo me parara aquí junto con la cuña. Entonces me paro en la cuña y estoy viendo descender el cuerpo. Entonces, ahí es una simple expresión cinemática donde diría que aceleración relativa por tiempo al cuadrado sobre 2, la expresión conocida, que va a ser igual a esta hipotenusa, que sería h sobre seno de alfa. Y entonces, el tiempo pues va a ser 2h sobre aceleración relativa por seno de alfa. Lo saco raíz cuadrada, listo. Entonces se reemplazaría ese valor y tengo el tiempo de descenso. Bueno, entonces no sé si hay preguntas sobre este problema. Bien. Veamos otro problema de ligaduras. Bueno, ya hemos hablado suficiente de ligaduras. Entonces, pónganse que tengo un techo, una polea, listo. Entonces, y aquí vamos a suponer que hay un peso. M2. Entonces, M1. Y entonces, supongamos que aquí voy a tener unas tijeras y corto aquí esta cuerda. O sea, el sistema consta de esta, vamos a llamarla M1. Esta la llamamos M2. Y voy a cortar la cuerda por acá. Supongamos que esta masa está aquí fija a la cuerda. Y entonces corto acá y vamos a hallar
la aceleración del cuerpo 2. O sea, ¿cuál es la aceleración del cuerpo 2? Bueno, vamos allá a la aceleración de ambos. Y entonces, como ya siempre se ha hablado, el hilo o los hilos, bueno, que de pronto esto podrían ser dos hilos, inextensible, flexible, y esta la polea sin masa y no rozamiento acá en este giro. Entonces, ¿cuál es la aceleración de los dos cuerpos? Entonces, piensen un poquito, ubiquen las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Bien, sigamos. Entonces, supongo que ya tienen las fuerzas.
que aquí pues son fáciles. Entonces, sobre este cuerpo tenemos la tensión, lo voy a llamar por ahora tensión prima. Entonces aquí tengo M2 por gravedad. De otro lado, tengo la tensión sobre este, entonces llamamos la tensión y tiene su peso M1 por gravedad. Entonces, acá para arriba, como va a ser, nos interesa el problema justo cuando se corta la cuerda. Por eso no voy a dibujar una tensión para arriba. Pero de todas maneras, aquí sí hay una tensión y aquí hay otra tensión, que debe ser esta misma que tengo acá. Entonces, T y T. Recuerden que a lo largo de una cuerda siempre es la misma tensión. Esta cuerda, este es un trozo que es diferente de este otro. Bueno, y entonces después, ya tengo las fuerzas. Entonces se escribe la ecuación de Newton para cada uno, que M2G, o sea, este vector más este vector es masa por aceleración para este, y para este otro cuerpo, tensión, la otra tensión más peso es igual a la aceleración de este de acá. Entonces, ahora establecemos un sistema de coordenadas. Vamos que voy a tomar un sistema hacia abajo X. Entonces escribo las ecuaciones. ¿Ya? Bien. Entonces, pues aquí son sencillas. Entonces va a ser tensión menos M1 por gravedad para ese sistema de coordenadas. Es igual a M1 por aceleración 1. Y entonces el otro va a ser M2 por gravedad menos T', pero recuerden que eso ya lo hicimos. ¿Qué relación hay entre las tensiones? Que esta cuerda es el centro de la polea, experimenta una tensión hacia abajo, que también es T'. Y esta tensión hacia abajo es compensada por estas dos tensiones hacia arriba. O sea que tensión prima va a ser igual a dos tensiones. Entonces, aquí tendré menos dos tensiones. Y esto va a ser igual a masa 2 por aceleración 2. Entonces aquí tengo ya las ecuaciones para cada uno de los cuerpos. ¿Qué relación hay entre las aceleraciones? Recuerden que ya una vez sobre esto habíamos hablado. Yo les había dado un truquito para encontrar la relación de aceleraciones. Podemos encontrarlo hoy de otra manera. Entonces, voy a darle a este una posición X1 y aquí al centro de la polea le doy la posición X2 en un sistema de coordenadas.
Entonces, fíjense lo siguiente, aquí es interesante. Entonces, la longitud de la cuerda desde este punto, lo que da acá, y llegando a este cuerpo, voy a escribirla. Entonces, esa longitud de la cuerda que tiene que permanecer constante, la cuerda es inextensible, va a ser igual a x2, o sea, la cuerda llega hasta aquí, y después de esta vuelta. La longitud aquí de esta vuelta es pi por r. Y me falta este pedacito, que va a ser más x2 menos x1. Fíjense, aquí está la longitud de la cuerda desde este punto hasta este otro cuerpo con todo y su vuelta, ya como lo dije. Entonces, derivo esta expresión. Recuerden que derivada es simplemente, digo, la variación de dl. dl no puede variar. x2 sí puede variar, entonces por eso voy a escribir delta x2. Pi r, esta distancia es fija, entonces esto es más 0. Más x2 y x1 sí pueden variar, entonces lo que varía delta x2 menos lo que varía delta x1. O sea, si la longitud total no varía, entonces tiene que compensarse las variaciones de las coordenadas. Entonces, resulta que 0 va a ser igual a 2 por delta x2 menos delta x1. Ahora, si divido por delta t a más expresiones, o sea, si las derivo, o puedo decir en otros términos, derivo, entonces va a ser 2b2 menos 2b1. Y esto es igual a 0. Fíjense que yo les he hablado de la derivada, que el concepto y el entendimiento de derivadas surge fácil. En matemáticas se enseñan derivadas, pero muchas veces sin ver dónde se aplica y para qué sirve. Entonces, aquí tengo esta expresión donde debe ser constante. Entonces, por eso esto no varía, varía cada una de las coordenadas. A su vez, esa variación necesita tiempo. Si yo divido las variaciones sobre el tiempo, obtengo lo que es velocidad. Y ya ustedes entenderán que si vuelvo a derivar, voy a tener que dos aceleraciones. Este 2 no iba acá, perdón, yo borro acá. Se me fue. Entonces va a ser menos B1. ¿No? Bien, entonces aquí derivo, entonces va a ser 2A2 menos A1 es igual a 0. Y entonces encuentro la relación que A1 es igual a 2A2. Una relación que ya habíamos encontrado, usado en otro problema, otra clase. Bueno, entonces aquí estas dos aceleraciones están relacionadas con esta expresión. Entonces, ahora sí puedo resolver este par de ecuaciones. Y entonces, la primera la multiplico por 2. Entonces queda 2t más, no, más 2m, 1 por gravedad, igual a 2. Fíjense que estoy multiplicando por 2 todos los términos. M1
Y ahora, en lugar de la aceleración 1, escribo su equivalencia, o sea, la que tengo aquí arriba. Entonces va a ser 2 a 2. La segunda ecuación la dejo igual, pero sin embargo la escribo acá para que la tengamos en la mano. Menos 2 gravedad menos 2t igual a m2 a 2. Entonces, ahora sumo, fíjense que esta la multipliqué por 2 para eliminar este 2t. Entonces voy a tener gravedad factor común de 2m1 más m2. Y entonces esto va a ser igual a 4m1 más m2 multiplicado por aceleración 2. Entonces aquí tengo la primera aceleración. A2 es igual a 2m1 más m2. Entonces 4m1 más m2. Y gravedad. Bueno. Y entonces asimismo la aceleración 1 va a ser igual a 2 veces la de arriba. Bueno. Bueno, miremos estas dos aceleraciones y comparemos con la gravedad. Entonces, fíjense que A2 es la aceleración del cuerpo de abajo. Si nosotros miramos, si miramos esta expresión, entonces yo la puedo escribir como A2 igual a 2m1 más m2. Y aquí el denominador yo lo puedo escribir como 2m1 más 2m1 más m2. Entonces por gravedad. Entonces esta parte y esta parte son similares. ¿Qué quiere decir eso? Que el denominador es mayor que el numerador. Entonces quiere decir esto que esta aceleración 2 esta aceleración 2 es menor que la gravedad. Y la aceleración 1, que es el doble. Entonces, a ver. Entonces, a ver cómo la desmembramos. Entonces va a ser 2. Perdón un momentico. Bien.
Bien, ahora sigamos. Entonces, esta expresión A1 yo la puedo escribir como 1 más M2 sobre 4M1 más M2. Entonces, simplemente este término lo tomo dos veces y entonces eso multiplicado por gravedad. Entonces, esto es mayor que 1. Quiere decir que A1 es mayor que la gravedad. Entonces, es una situación interesante de que este cuerpo hay que aclarar que esto es justo cuando yo corto aquí. Justo cuando cortamos esta cuerda, son válidos estos resultados. Bien, entonces, esas eran las dos preguntas para la aceleración. Entonces, es un problema de ligaduras. El movimiento de los cuerpos está limitado por la cuerda. Bueno, aquí se ve. La condición es que la longitud de la cuerda sea constante. Bueno, no sé si hay preguntas. Bien, supongamos el siguiente problema. Supongamos que tengo una barra. Y esto va a estar a un tercio de la barra que es un tercio. Entonces supongamos que aquí hay una cuerda. Aquí hay otra cuerda. No, perdón. Este era otro problema. Más bien aquí supongamos que esta cuerda. Entonces, otro problema que tenemos. Y entonces, aquí supongamos por ahora que aquí va a haber una masa. Y aquí va a haber otra masa. Entonces, esta que sea M1. Bueno, supongamos que las dos masas son iguales. Entonces, vamos aquí a verlo más fácil el problema. Puede ser diferentes. Bien, entonces, este va a ser, bueno, este podría ser un apoyo o podría ser una cuerda, cualquiera de los dos posibilidades. Bien, entonces, la pregunta va a ser, ¿a qué es igual la tensión de la cuerda? O sea, fíjense que si las masas son iguales y los dos brazos son diferentes, entonces al soltar el esquema, el cuerpo de la izquierda pues va a bajar y este va a subir. Entonces,
Entonces vamos a tener que los cuerpos se aceleran y precisamente vamos a buscar la aceleración justo en el momento en que se liberan, pero solamente para ese momento. Bien, entonces aquí creo que las fuerzas no va a ser problema. La barra, o sea, hace una fuerza sobre este cuerpo. A ver que lo dibujé donde no era. Que puede haber dibujado el cuerpo acá pegado en el extremo. Entonces, esta va a ser la tensión 1, como una cuerda, y este va a ser masa 1 por gravedad. Entonces, este va a ser tensión 2 y esto va a ser masa por gravedad. Bueno, en realidad son la misma masa. Bueno, entonces, la pregunta es, justo cuando se libera, ¿cuánto vale esta tensión? Esa es la pregunta. Entonces, después de tener las fuerzas, ahora paso a escribir las ecuaciones. Entonces, para eso establezco sistemas de coordenadas. Entonces, supongamos que este tiene x hacia abajo y este que lo puedo hacer independiente, supongamos que es x hacia arriba. Entonces, por eso puedo escribir para 1 que masa por gravedad menos tensión 1 es igual a masa por aceleración 1. En el otro, tenemos que tensión 2 menos masa por gravedad es igual a m por aceleración 2. Bueno, entonces ahí tengo el par de ecuaciones para estos dos cuerpos. Ahora puedo escribir los torques. Entonces va a ser tensión 1 por 2/3 de L menos tensión 2 por 1/3 de L debe ser igual a 0. Esta parte usted la conoce muy bien. Entonces va a ser 2 tensiones 1 menos tensión 2 es igual a 0. O sea que tensión 2 es igual a 2 tensiones 1. Bueno, ahora la parte que por ahora nos importa, que es las ligaduras. ¿Cuál es la ligadura? Pues esta barra. Entonces, estos cuerpos están obligados a moverse como diga la barra. Pero la barra, obviamente, no tiene masa. Bueno, eso faltó decir claramente al principio. Esta barra no nos dieron masa de ella, sino tendríamos que haberle escrito su torque, como ustedes saben perfectamente. Entonces, es obvio que tienen diferentes aceleraciones. Entonces, para hallar la relación de aceleraciones, pues aquí no es tan complicado. Supongamos que este desciende una distancia a x1. Y este ya sabemos que entonces debe ascender una distancia x2. Entonces creo que no es problema en comprender que 2x1 debe ser igual a x2. 2x1 es igual a x2. Entonces derivo izquierda y derecha. Y entonces hallaré la velocidad y si vuelvo a derivar por segunda vez, tú ya sabemos que voy a obtener que 2 aceleraciones 1 va a ser igual a un A2. Bien. Entonces, porque está acá, lo veo al revés. 2x1, no está bien. Bien.
Bueno, entonces, allá. Entonces, a ver que estaba revisando todo esto. Si yo hago una línea aquí así, o sea, estos triángulos tienen dos líneas iguales. Perdón, tienen dos ángulos iguales. Entonces, que aquí tengo al contrario. Necesito 2x2 ser igual a x1. Entonces, aceleración 1 es igual a 2 aceleraciones 2, más bien. Entonces, en las ecuaciones puedo escribir que masa por gravedad menos tensión 1 es igual a 2m por aceleración 2. Y que 2 T1, o sea, reemplacé este T2 menos masa por gravedad es igual a MA2. Bueno, entonces despejo aquí la aceleración 2. Entonces para eso debo multiplicar la primera ecuación por 2. Entonces multiplico la primera ecuación por 2 y la sumo con esta segunda. Entonces me queda 2 masa por gravedad por 2 tensiones. A ver, esto es por 2 masa por gravedad, entonces va a ser, perdón, entonces, a ver que se borró esto. 2 tensiones 1. 2 tensiones 1 menos gravedad. Dijimos que multiplicamos esto por 2 y entonces aquí va a ser al multiplicarlo por 2 y restarlo por esto me va a hacer 0 y aquí va a ser 2 tensiones 1 menos una tensión 1, entonces me va a dar una tensión 1. Y entonces, entonces va a ser tensión 1. Perdón, que es que me perdí. Ya borro esto que quedó todo.
Bueno, otra vez. Entonces tengo masa por gravedad menos tensión 1 es igual a 2 por masa por aceleración 2. Después de reemplazar, entonces va a ser 2 tensión 1 menos masa por gravedad es igual a masa por aceleración 2. Bien, entonces la primera ecuación la convierto en 2 masa por gravedad menos 2 de 1. Entonces, multiplicado por 2, esa ecuación me da, que aquí me da 4ma2. Entonces, ahora estas dos ecuaciones las sumo. Entonces se me van las dos tensiones y entonces va a ser que masa por gravedad es igual a 5 aceleraciones 2. Pero aquí tenía que haber borrado la masa. Bueno, quiere decir aceleración 2 es igual a un quinto de gravedad. Ahí tenemos la primera. Y la aceleración 1 va a ser igual a 2 a 2. Entonces esto va a ser igual a 2 quintos de gravedad. Bueno, después de que tengo eso, vamos a encontrar las dos tensiones. Entonces, en una de las ecuaciones de arriba, entonces voy a tener masa por gravedad menos N1 va a ser igual a 2m por un quinto. Reemplazo la aceleración 1 en la ecuación 1. Entonces, esto es igual a 2 quintos de masa por gravedad. Entonces, perdón, es que esto no es n, sino es tensión. Tensión 1, listo. Entonces, de ahí tenemos que tensión 1 va a ser igual a masa por gravedad por 1 menos 2 quintos. Uno menos 2 menos 2 quintos. Entonces, esto va a ser igual a la tensión 1. Entonces, tensión 1 es igual a 3 quintos de masa por gravedad. Y la tensión 2, como es el doble, entonces va a ser igual a 6 quintos de masa por gravedad. Y bueno, como me pide la tensión total, o sea, las dos cuerdas hacia arriba, perdón, las dos cuerdas hacia abajo, el peso de los dos cuerpos es igual a la fuerza hacia arriba que hace la cuerda. Solamente cuando se libera el sistema y la barra está horizontal. Entonces, este T debe ser igual a tensión 1 más tensión 2. Entonces, si yo sumo los dos términos de arriba, esto me va a dar 9 quintos de masa por gravedad. Entonces, esa es la tensión que experimenta la cuerda en ese primer instante únicamente. Bueno, aquí entonces la conclusión, la ligadura en la barra, que hace que el movimiento de uno de estos dos cuerpos esté limitado por el movimiento del otro. Entonces, y eso nos permite encontrar la relación de aceleraciones. Bueno, pues ¿qué más tiene este problema? No, yo no los puedo consultar. No sé si quieran agregar algo.
Bueno, hasta ahora hemos encontrado solo aceleraciones. Entonces, por ejemplo, si planteo este problema, supóngase que aquí tengo una masa y aquí una cuerda. Entonces aquí voy a suponer una polea, otra polea, y aquí supongamos que hay una masa colgando. Dos masas colgando y supongamos que este es M y que este también es M. Y esta podría ser igual, pero supongamos que es M mayúscula. Y entonces que aquí hay una longitud de cuerda L y aquí hay otra longitud de cuerda L. Entonces, si esto desciende, hice muy... Pues así puedo plantearlo, pero vamos a suponer que esto es un poco más largo. Entonces, supóngase que este sistema se libera. O sea, se libera quiere decir que estas poleas son fijas y este cuerpo del medio en algún instante se mantiene horizontal y entonces se suelta. Recuerden que las poleas están fijas. Entonces este cuerpo comienza a bajar. Entonces supongamos que va por aquí. Bueno, eso no se ve. Entonces, este cuerpo desciende y supongamos que va por acá. Y entonces ahora aquí está la cuerda y este cuerpo digamos que ha subido. Igual que por aquí, entonces este otro cuerpo a la izquierda ha subido. Entonces, este cuerpo se libera, entonces baja estos, perdón, este baja y sube estos dos que están ligados con la cuerda. Entonces, identificamos por acá un ángulo alfa. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad? Aquí. Cuando el ángulo es alfa. Entonces, aquí es igual la velocidad cuando este cuerpo, cuando aquí se ha formado un ángulo alfa. Obviamente, como ustedes pueden ver, ese ángulo se va reduciendo a medida que este cuerpo desciende. Y asumiremos de que estas cuerdas son muy largas en el sentido de que no nos vaya a preocupar que este cuerpo llega hasta aquí. Entonces, esa situación pues no la consideramos. O sea, no hay esa limitación. Es otro problema de ligaduras, por cuanto los movimientos están ligados por las cuerdas. O sea, este movimiento depende de los movimientos de otros dos cuerpos. Entonces, bien. Si hay alguna pregunta sobre este problema, lo vamos a dejar de tarea para el lunes. No, me va a tocar dejarlo, Sí.
Bien. Tienen que encontrar una relación entre esta velocidad y las velocidades de los dos cuerpos que suben. De eso va a tratar principalmente el problema. Y entonces consideren de que otra vez esta longitud de las cuerdas son constantes. Bueno. Bien. Entonces, como hay que hacer problemas necesariamente, porque eso es lo que queremos, hacer problemas. Entonces, mañana como antes, entonces se abría la prueba, yo la subo por la mañana y, y tendríamos que hasta mediodía el domingo para resolverla. Bueno, y les agradezco cuando han visto que hay problemas en la página o algo, los que me han avisado. Bien, ustedes saben que a final de este mes es la Olimpiada Centro. Creo que es del 26 al 4 de octubre. Yo no sé si les he dicho la fecha. Entonces es puro a final de este mes. Y entonces tenemos que escoger el equipo. Yo creo que sería máximo 2 semanas. El equipo es de 4 personas, 4 estudiantes. Y después de escogerlo nos toca intensificar un poco el entrenamiento. Yo espero que tengan esa facilidad, pero deben de contar con eso. Y comenzamos a mirar la parte experimental, porque hay parte experimental. Entonces no sabemos qué van a inventar. El año pasado fue verdaderamente una prueba toda rara. Se le pidió a los estudiantes tener unos elementos de laboratorio que eran fáciles de conseguir y se les puso una tarea. Pues en su momento buscaré el problema y se los presento. Entonces, era un problema bastante sencillo en realidad. Y esa es una posibilidad. Entonces, no sé qué se puede ingeniar para esta época de prueba a distancia. Pero igual tenemos que entrenar laboratorio. Entonces, pero ya cuando estén escogidos para que, como se intensifica el horario. Bueno, no sé si tienen algo que preguntar, agregar. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, pues entonces mañana la prueba les coloco y el lunes volvemos a tener clase. ¿De acuerdo? Entonces, nos despedimos por ahora. Adiós. Profe, feliz tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.